Después de estar con ellos, compartir con ellos 3 o 4 días de trabajo y de intercambio, justo me dijo que necesitaba que lo acompañara al bosque porque me iba a enseñar algo muy particular que seguramente yo no conocía. Pero me señaló que no iba a poder acompañarnos ninguna mujer, en consecuencia Inga no iba a poder ir, porque el ritual que él nos iba a mostrar exigía que estuvieran solo hombres, varones, durante su realización. La presencia de mujeres podría afectar el resultado del ritual que iban a mostrar. Entonces salimos, Rodolfo, el otro investigador que iba conmigo, capitán Aróstegui, un intérprete, porque yo no hablaba Yanomami y entonces tenía que acompañarnos un intérprete que hablaba español y Yanomami, y le traducía lo mío a los Yanomami y los Yanomamis a mí, y nos internamos con Justo y con un anciano Yanomami del grupo en la selva. Caminamos durante muchas horas, unas 7 u 8 horas, y cuando ya caía la tarde, ellos decidieron detenerse porque el ambiente que estaban observando era apto para lo que iban a hacer. Entonces, los dos, Justo y David, que era el anciano Yanomami, se pusieron a construir una especie de cobertizo, de cobijo, para que si venía lluvia nos pudiera proteger. Y luego que eso estuvo construido, nos invitaron a entrar a la selva a elegir distintas plantas de bejucos, distintas formas de bejucos, sobre todo unos bejucos que eran como lianas pero gruesas, como aquella palmera que vemos allí. Esas lianas gruesas tenían 2 aspectos muy claramente identificables. Unas eran de color marrón y otras eran de color azul. La superficie, la corteza de las lianas. Entonces nos indicaron que cortáramos trozos de unos 30 centímetros de cada una de esas lianas. Llevamos un grupo como de 10 cada uno, o sea que hicimos unas 40 o 50 trozos de 30 centímetros de largo de esas lianas, y ahí nos indicaron que teníamos que quitarle la corteza con lo que ellos utilizan como cuchillo, que es el colmillo de un roedor que se llama picude, que es sumamente duro y que sirve para cortar incluso la madera más dura que ustedes se puedan imaginar. Con esos instrumentos que nos dieron, le quitamos la corteza a los bejucos y la pusimos sobre una capa de cenizas calientes a los efectos de que se secara. Cuando la corteza que habíamos puesto allí estaba seca y formaba como especie de trozos semiquemados, entonces sacaron una especie de pilón que habían llevado en una de sus cestas y los pisoneamos con el pilón de manera de hacer un polvo. Ese polvo lo colocaron dentro de una calabaza y entonces después de tenerlo en la calabaza me pidieron a mí que fuera al arroyo cercano y que trajera agua. Mientras yo fui y traje agua, que la junté en una calabaza también especial, ellos habían preparado con una gran hoja de plátano silvestre un embudo. Y ese embudo lo habían colocado entre 4 palos y estaba la boca en la parte superior y la parte angosta en la parte inferior. Pasamos la noche y durante la noche Justo nos contó que estábamos preparando curare. ¿Qué es el curare?
es una sustancia que tiene la particularidad de paralizar los músculos esqueléticos de los mamíferos, incluido el ser humano. ¿Y por qué la preparan y por qué tienen el ritual? Porque ellos dependen de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos para vivir. Y la caza la hacen con arco y flecha. Y los arcos y las flechas les insumen días y días y semanas de trabajo, porque son de una perfección que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, no pueden perder una sola flecha, de manera que cuando disparan su flecha con su arco y le pegan a un animal que es el objetivo de caza de ellos, si el animal queda herido pero sigue vivo, puede irse con la flecha clavada, perderse en la selva y perdieron su flecha. De modo que utilizan el curare para pintar la punta de las flechas que van a usar en la cacería, y entonces el animal, en el momento en que es pinchado por la flecha, cae inmediatamente al suelo, paralizados sus músculos por el curare que le habían colocado. Entonces, ¿qué pasa si va una mujer en el periodo de preparación? Que el curare se transforma en un producto débil que no cumple con la función que ellos tienen pensaba que debe cumplir. En consecuencia, por eso se lo reservan a los varones. Esa es la interpretación que le dan a esta situación. Al final, al día siguiente, preparamos el curare. Habíamos dejado el polvo, habíamos dejado el embudo. Entonces me dijeron a mí que colocara el polvo y a Rodolfo que echara el agua por el embudo. Y recogieron en una calabaza David y Justo un jugo oscuro, marrón oscuro, que llenó una calabaza como de 2 litros aproximadamente. Con esos 2 litros lo pusieron en una olla que habían conseguido con los misioneros, era una olla de metal. Ellos no conocen el metal, pero en este caso les habían dado los misioneros, y concentraron esos 2 litros de modo que le quedaron aproximadamente unos 200 o 300 gramos de una pasta con la cual untamos la punta de las flechas que ellos habían llevado en sus carcajes detrás, que son hechos con caña. Entonces, como 100 flechas, las pintamos con curare, y Justo dijo que ahora había que probar la eficiencia del curare. De modo que nos pidió a todos que saliéramos de cacería y que fuéramos a un sitio que él conocía, a donde llegaban tapires, animales grandes de aproximadamente 150 kilos de peso, que sirven para alimentar un grupo importante de personas y que ellos prefieren cazar, usar sus flechas con curare en ese tipo de caza. Conocen el sitio donde ellos van a comer y a beber y a comer pastitos tiernos que les gustan mucho a los tapires, y entonces allí me encontré con que en una de las palmeras había una especie de casetita, como las que les gusta a los niños hacer en los árboles para jugar, y allí me dijeron que subiera y que observara, y que cuando llegara un tapir les avisara. Ellos observan desde esas casetas que colocan altas en los sitios donde los animales acostumbran a ir a alimentarse, y cuando llega desde allí lo cazan. Bueno, apuntó justo cuando vino el primer tapir y cayó siderado, de manera que el experimento había sido positivo. Habíamos preparado un muy buen curare y volvimos todos contentos a la aldea a señalar que teníamos muchas flechas para salir a cazar.